Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Querida y querido oyente, estamos de vuelta, Carlos Aznares y mi persona, para este programa Abre Brecha Venezuela, que le vamos a decir es un programa de síntesis, podemos decir un programa de resumen. Nosotros estamos acostumbrados a los resúmenes, ¿verdad, Carlos? Donde hablamos un poco, siempre utilizando a Venezuela y por supuesto a Palestina como paradigma para reflexionar sobre este mundo donde un imperialismo cada vez más agresivo pero caótico también está atacando los pueblos del mundo y la idea misma de cambio estructural, porque es el derivado, digamos, es la proyección de un capitalismo, de un modelo capitalista en crisis estructural que no tiene nada que ofrecer a los pueblos, de un lado que retomar vieja receta, como estamos viendo con la doctrina Monroe, que quiere el imperialismo imponer de nuevo a los pueblos de la patria grande, o utilizar el ultracapitalismo, su plataforma tecnológica, para tergiversar y cambiar la percepción en los cerebros de los pueblos para seguir haciéndolo identificar con el agresor. Y ahí no hay nada nuevo. No era nada nuevo que la propaganda de guerra utilice toda la herramienta históricamente determinada. Y nada nuevo que esta herramienta, por el desarrollo de la fuerza productiva, por cómo están en este nuevo siglo, por supuesto, tiene posibilidad de cambiar la carta en la mesa que no la tenía antes. Siempre lo hacían, pero lo hacían con herramientas más elementales. Siempre, por ejemplo, en los siglos pasados, el enemigo lanzaba animales muertos, vaca muerta para difundir la peste, por ejemplo. Ahora difunde peste de otro tipo, con otra herramienta, pero los criterios, el fondo de la desestabilización es lo mismo. Hoy te puede cambiar la carta en la mesa con la inteligencia artificial hasta que tú no puedes identificar de inmediato si, por ejemplo, un barco que ellos dicen que han eliminado en el Mar Caribe era un barco, como decía, de narcotraficante, o si además no es verdad que este barco ha sido, como dicen, eliminado. Por eso que la contrainformación, sobre todo cuando tiene que venir de la verdad, es decir, la verdad de los pueblos en camino, la verdad de los pueblos radicales en resistencia, tiene que tener mucho más atención, ser mucho más profesionalizada, pero no profesionalizada en el sentido hipertécnico como es hoy, ¿no? Uno se especializa en el dedo, y si tú te rompes otro dedo no es capaz de ponerle remedio, ¿no? Incluido, empezando por la electricidad y todo el desarrollo de la computadoras y la tecnología. No, la profesionalidad, ser profesionales significa que la verdad lleva de una consideración objetiva, que si es una madera y no es un animal. Entonces todo eso viene de la conciencia colectiva que solamente la lucha te puede dar. Y nosotros, porque pasamos en estos años también al desarrollo de la comunicación alternativa y protagónica, digamos, nosotros estamos produciendo contenido desde los pueblos. Hemos recién, para que podemos
seguir con esta conversación, que es un poco de resumen, como estábamos diciendo, hemos descubierto, por ejemplo, uno de los tantos falsos positivos mediáticos que confunden esta realidad. Tenemos mucho, porque si la gente se va solamente a abrir televisores desde acá o YouTube, solamente hay informaciones que no son informaciones, son declaradamente falsas, sobre todo sobre Venezuela, ni hablar de Palestina. Por ejemplo, estuvimos junto con algunos comunicadores populares para desarrollar nuestra plataforma, donde resumen es uno de los motores principales, que se intitula Rompiendo Fronteras, Comunicando Alternativa. Y bueno, estábamos viendo con el presidente Maduro yendo a hacer un evento público en Petare, que como usted sabe, el barrio más grande de América Latina, un barrio popular. El presidente estaba ahí, enturado de pueblo, con su pueblo alrededor, como siempre hace él, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no está escondida en un búnker. Y en el mismo tiempo, otro camarada que es especialista en las redes sociales, en YouTube nos llama diciendo, mira lo que está pasando. Es lo que estaba pasando, que un supuesto periodista estaba transmitiendo supuestamente en vivo e en directo, utilizando imágenes, que Maduro se estaba escapando en Irán. Antes era que se escapaba en Rusia, pero el tema era que él estaba transmitiendo en vivo e en directo, supuestamente. En vivo e en directo era el presidente Maduro, que con compañeros nuestros que estaban ahí, que estaba reportando, estaba no solamente en Venezuela, pero estaba con el pueblo. Imagínate tú, esta información, entre comillas, no es direccionada al interior del país, sino a lo poco que son esta extrema derecha rancia que se alimenta de todo eso, sino al exterior. Al exterior pasa un mecanismo que es típico de la fake news, de cómo se crea una mentira, ¿no? Esta gente ve solamente este tipo de cosas, se alimenta, la enfatiza y la manda a la gente de ellos que no se ha ido del país y que se quedan aquí y que viven en esta burbuja. Esta gente la multiplica en el chat de condominio. Nosotros acabamos de escribirlo en este artículo de resumen, ¿no?, donde contábamos eso. Pero esto es una ocasión para lo que quiere la verdad, incluidos los periodistas sinceros que no piensan completamente como nosotros, pero que quieren contar lo que pasa de verdad. Bueno, tendrían que hacer un análisis, o por lo menos leer las análisis que el compañero de Venezuela bolivariano, pero nosotros mismos, hacemos de qué significa hoy contar la verdad, qué es la verdad, que por los marxistas es la verdad objetiva, pero por ellos la verdad objetiva es la que ellos creen que sea, porque dice que no existe verdad objetiva, dice que existe solamente la percepción que cada uno tiene de la verdad. Esa es la filosofía del fragmento, la filosofía del posmoderno que se ha, difundido después de la caída de la Unión Soviética. Para concluir, nosotros, por lo contrario, tenemos que decir que desde el mismo fragmento, como nos decía Hegel y aún más Marx, hay el general, hay el universal. Este universal, el universal de la lucha de clase, donde hay explotador y explotado, y donde los explotados unidos pueden llevar la verdad del mundo a los otros pueblos que no quieren morir con esos sistemas. ¿Qué piensas tú, Carlos, si tuviste toda esta burbuja? No, yo creo que este año ha sido, ya que estamos hablando de hacer un balance, porque este sería el último programa que hacemos del año y volveríamos en enero, pero que es el año de la guerra cognitiva, en todos los aspectos. Si tomamos el caso de Venezuela, bueno, es impresionante la catarata de mentiras que todos los días los medios latinoamericanos, por ejemplo, están en cadena transmitiendo
con la misma matriz de mentiras, de tergiversaciones, de ocultar informaciones reales y tergiversarlas y cambiarlas por informaciones falsas. Pero también lo mismo ha ocurrido con Palestina. O sea, estamos prácticamente desde octubre del 23, ya más de 2 años de genocidio, de operativos de masacre del pueblo palestino, de arrasar con Gaza. Y sin embargo, los medios, por ejemplo, para dar algún ejemplo, los medios argentinos más conocidos, los hegemónicos, cada vez que hablan del tema palestino, tienen que iniciar con la frase de esto comenzó cuando Hamás exterminó, degolló niños, violó mujeres. O sea, es el cliché que utilizan para dar la información sobre lo que está ocurriendo hoy. Entonces, la gente que está leyendo eso está, obviamente, si no tiene un nivel de conciencia o un nivel de curiosidad por buscar otros medios, está convencido de que Israel está haciéndole un bien a la humanidad, respondiendo a quienes mataron, asesinaron a niños, a niñas, a mujeres, allá por octubre del 23. Y esto es muy, muy, muy peligroso. Ya lo veníamos anunciando prácticamente desde que Estados Unidos invadió Irak en su momento, el papel que iban a jugar los medios de comunicación de estar al servicio de la intervención militar imperialista. Y no solamente lo juegan los medios hegemónicos, sino que se han sumado en las redes, que es donde más trabaja la juventud, o sea, donde más se conectan los jóvenes, porque los jóvenes ya no leen diarios, ni leen, digamos, generalmente no lo hacen, ni tampoco libros que les puedan dar un nivel de información distinta. Los jóvenes están conectados en las redes, y en las redes, evidentemente, ellos, el enemigo, el imperio, está ganando la batalla, porque tiene medios para hacerlo, porque tiene troles a montones, porque por cada respuesta que damos nosotros, ellos tienen 100 focos de decir mentiras o tergiversar la realidad. Y por eso, cuando hablamos con otros colegas y cuando hablamos con compañeros en distintos foros que nos juntamos, siempre decimos cómo hacer para tratar de generar matrices de opinión unitarias, o sea, no estar tan dispersos en las respuestas que tenemos que dar, porque en esas respuestas dispersas, obviamente, ante un bloque unificado del discurso único, siempre tenemos la de perder. O sea, no es fácil horadar el muro, meter un agujerito en el muro, taladrarlo y entrar con la información correcta. Claro, tenemos algunos apoyos en el sentido de tener a Hispan TV, o tenemos a Telesur, o tenemos a Russian Today, pero de todas maneras, yo creo que hay que pensar en el año 2026 con la idea de reforzar el tema comunicacional, porque en este momento que hay 2 o 3 conflictos centrales en el mundo, uno es Ucrania, otro es Palestina y otro Venezuela, los que representan a otra cantidad enorme de conflictos que se suceden alrededor, vamos a tener que afilar bien el cuchillo para no tratar de retroceder en lo que hemos construido como medios de comunicación, y a la vez, por ejemplo, en este medio en el que estamos, Radio del Sur, que es realmente una plataforma importante que nos permite comunicarnos y dar información de otro tipo, ayudar a que Radio del Sur se potencie cada vez más
para que por lo menos en los medios radiales tengamos siempre, así como está Telesur para el tema de lo que significa la información más televisada, más visual, que desde la radio, que es tan importante en América Latina, el tema radial todavía tiene una importancia muy grande, tratar de priorizar que en nuestros programas podamos desarrollar cada vez más el aspecto informativo que la gente necesita para contrabalancear con respecto a toda la lacra y mugre que recibe diariamente de parte de los medios hegemónicos. Hoy defender a Palestina y defender a Venezuela comunicacionalmente es realmente una prioridad, digamos, es contarle a la gente esto que vos decías, que Maduro no se está escapando de Irán, sino que lo estamos viendo que está al lado, o que las comunas no son un foco de corruptos y comunistas como aparentemente todo el tiempo sale en los medios latinoamericanos, porque también hacen una guerra contra las comunas porque saben que es el poder popular que se sigue desarrollando, sino que son un espacio de construcción alternativo para evitar que las burocracias que siempre existen paralicen el accionar revolucionario. En eso tenemos que recorrer un camino de aumentar nuestra presión, aumentar nuestra formación incluso, o sea, todos los días tenemos que aprender algo, y lamentablemente muchas veces, porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo de información más analógica, digamos, en lo que tenga que ver con lo audiovisual, tenemos que también aprender todos los días para estar al filo de una respuesta que llegue a la gente y no que se consuma en un microclima, como hace la oposición, porque la oposición vive en un microclima. Nosotros tenemos la posibilidad de expandir nuestra información porque hay pueblo detrás. Si no hubiera pueblo detrás, estaríamos aislados, pero tenemos ese pueblo que lo tienen los procesos revolucionarios y sobre esa gente tenemos que trabajar habitualmente y cotidianamente, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, Carlos. Por eso pienso que el objetivo este año, que nos compromete en primera persona, empezando por el trabajo que ya hacemos en resumen desde muchos años, ¿no? Porque es una plataforma, una multiplataforma. Tenemos que desarrollar la comunicación popular alternativa antagonista en un tríplice sentido. Informar. ¿Y cómo informar? Informar con la perspectiva que no estamos solos. Entonces, si hablamos al mundo, no podemos no considerar que el mundo del continente africano es un mundo diferente en la forma, por supuesto, o Oriente Medio igual, diferente en la manifestación, en la forma, pero también tomando en cuenta lo que estábamos diciendo antes, que es diferente en la forma, pero no es diferente en la sustancia, en la esencia de lo que tenemos que comunicar y lo que tenemos que combatir. Entonces, formar, que sería el segundo eje, es fundamental. Formar ¿en qué sentido? En el sentido que todo se puede reconstruir si nosotros tenemos claro que la sociedad a nivel mundial es dividida en clases, donde hay una clase que explota y una clase que es explotada, y que la riqueza la produce la clase explotada. Todo eso eran, como decir, el ABC de la lucha en el siglo pasado, pero se ha vuelto con la propaganda, sobre todo imperialista, muy diferente, porque el primer objetivo que tiene el capitalismo es ocultar la verdadera naturaleza de la lucha de clase. Te hace desaparecer la asimetría que empieza exactamente del sistema de explotación del trabajo, del capital sobre el trabajo. En consecuencia, desaparece la asimetría entre la explotación
imperialista de los pueblos y los pueblos explotados. Y ahí el enemigo, entre comillas, cambia, porque si te muestran no las razones de dónde empezó todo eso, sino el fenómeno, evidentemente la culpa de todo es el 7 de octubre. Los pobrecitos se tienen que defender de agresores, violadores que vienen en tu casa y te sacan todo. Eso es como presentan a los obreros que luchan, por ejemplo, en Argentina, nosotros lo sabemos. Si tú olvidas la historia de colonización salvaje que ha habido de un pueblo como los de Palestina, que le robaron la tierra, le robaron hasta la vida misma recién, siempre haciéndolo parecer como si el agresor fuera él. Igualito los obreros, si tú no muestras que la violencia principal viene de la explotación del capital sobre el trabajo, porque cuando te obligan para poder vivir a hacerte explotar cada vez de una manera más salvaje, porque vemos que la gente hace 4 trabajos y no llega al fin del mes, pero en el mismo tiempo hay una concentración monopólica de la riqueza en una poca mano que ellos ni siquiera ocultan ahorita, porque son imagen de riqueza, son imagen de arrogancia, pero tú no tienes la herramienta para saber que esta es la peor de la violencia. La violencia revolucionaria es solamente una consecuencia del hecho que no tenemos otra herramienta que sacar del poder a esta clase arrogante. ¿Cómo lo podemos hacer? No con actos individuales, que son rebeldía solitaria, sino con colectiva, con conciencia colectiva que sabe organizar y conjugar, como hace el Venezuela bolivariano, las herramientas legales con las herramientas más fuertes hasta, como dice el Venezuela hoy, pasar de la lucha no armada, que no era la lucha que no se luchaba, era la lucha no armada, que ha permitido en estos 27 años de resistir con varias maneras, conjugando de una manera gramsciana el conflicto con el consenso, con el convencimiento de la gente, de tu proyecto. Pasar a la lucha armada significa que tú tienes que tener, como siempre dice el capitán Diosdado, una organización flexible, capaz de ser adecuada a los tiempos. Lo que, por ejemplo, a veces nos faltó en el siglo pasado a nosotros, que hasta hacemos la guerrilla, porque era el momento para nosotros de borrar la mediación política, de borrarla por completo, nosotros en Italia. Entonces la herramienta era inmediatamente ofensiva. Hoy las lecciones que vienen de la Revolución Bolivariana es que sí se tiene que tener una actitud ofensiva, pero con la flexibilidad que permite de articular varios momentos de necesidad de la lucha, pero jamás de olvidar que la violencia viene de la explotación, antes de todo el capital sobre el trabajo y del imperialismo sobre los pueblos del mundo. Entonces formar, y sobre todo la finalidad por eso es movilizar, es decir, hacer campañas globales donde todos estos contenidos se renden explícitos. Sí, fíjate que esta misma semana Nicolás Maduro, habló en términos que parece de los años 70, pero porque la obligación de un líder es adecuar el discurso a las circunstancias que están ocurriendo de agresión del imperio. Por ejemplo, Maduro dijo, es el momento de pasar de la lucha desarmada a la lucha armada y a la guerra prolongada. O sea, puso el concepto de guerra popular prolongada, que se usaba tanto en los años 70, en las rebeldías que se daban en ese momento, porque precisamente este momento que está viviendo Venezuela, y yo digo toda Latinoamérica y también parte del mundo, es un momento de dar respuestas en el nivel de la agresión que estamos sufriendo. Y frente a una agresión bélica, de intervención militar, de injerencia en todos los aspectos, incluso injerencia en los comicios de los países
donde hay partidos que enfrentan al imperio. En el caso de Honduras reciente, donde Trump mete su lengua viperina y trata de destruir el proceso comercial de Honduras y prácticamente lo logra. Entonces, frente a eso tenés que generar respuestas que estén a la altura de las circunstancias. No hacer lo que hace el progresismo o la socialdemocracia, que con un discurso suavemente izquierdoso lo que hace es retroceder, confundir a las masas, conceder ante la presión del imperio y finalmente es derrocado porque con esta idea de que el imperio no perdona ni a duros ni a tibios, los duros tienen la posibilidad de defenderse, los tibios son arrasados por el accionar del imperio. Y en ese sentido yo creo que Venezuela y Palestina, porque se juntan los dos, porque el ejemplo del pueblo palestino resistiendo al poderío bélico israelí norteamericano, con la complicidad de toda la Unión Europea y con la complicidad de otros países de América Latina incluso, bueno, el ejemplo ese de decir, bueno, nosotros es verdad que produjimos un levantamiento popular armado el 7 de octubre. Eso es lo que hizo la resistencia. Comenzó a dar respuesta a años y años de violencia que sufrían sobre sus cuerpos, sobre sus territorios y sobre toda la infraestructura que era Palestina. Pero a partir de ahí, ninguna facción de la resistencia ha retrocedido. Fíjate vos que esta misma semana, en medio de la ocupación, en medio del ataque y la ofensiva israelí, Hamás pasó a mejor vida o a peor vida al traidor al-Shabaab, que había formado una milicia con el apoyo de Israel para enfrentar al pueblo palestino. O sea, nunca se dejó de luchar en Palestina, nunca se dejó de dar respuesta en todos los terrenos. Hubo momentos que lo hacían a través de la intifada de las piedras y otros momentos lo hicieron a través de las elecciones también, donde fue derrotada toda esta camarilla del presidente de la autoridad palestina crónico, un presidente crónico porque no se retira nunca, Mahmoud Abbas. Y ahí es donde jamás avanzó en Gaza e incluso en otras partes del territorio de Cisjordania ocupada. O sea, hubo vía electoral, vía de resistencia insurreccional y ahora resistencia armada. ¿Por qué? Porque los tiempos obligan a eso. Estos no son tiempos de responderle al imperio que está atacando por todos los sectores, responderle con discursos o con twitters o con expresiones de buena voluntad. Si hay posibilidad de diálogo, se dialoga, pero si no hay posibilidad de diálogo, hay que combatir. Y combatir significa muchas cosas. Significa una primera línea que combatirá con las armas en la mano, si ese es el reclamo popular, porque las armas, si no hay pueblo detrás, tampoco sirven de nada. Y si no, habrá gente que esté en la diplomacia o gente que esté dialogando. Por ejemplo, Cuba, con todo el asedio que ha sufrido, nunca dejó de apoyar a los movimientos revolucionarios, pero tampoco nunca dejó la diplomacia. Al contrario, avanzó la diplomacia y hoy por eso Cuba es reconocida en todo el mundo, más allá de lo que piensa el imperio, más allá del bloqueo. Y esto es lo que tenemos que aprender, ir aprendiendo todos los días, porque hay matrices que no cambian nunca, pero hay circunstancias a las cuales hay que adaptar esas matrices para que no quedemos descolgados de lo que piensan las mayorías populares, ¿verdad? Y a las mayorías populares también hay que tomarlas como parte de un trabajo que tiene que hacer una militancia, que es que hay que formar a la gente, que hay que trabajar con la conciencia social y política y que no podemos dormirnos en los laureles. Yo creo que tenemos que estar atentos todo el tiempo y en ese sentido los jóvenes tienen que jugar un papel fundamental.
O sea, porque el enemigo ha trabajado la batalla cultural contra la juventud, porque sabe que cortando la raíz prácticamente desde la juventud o desde la adolescencia, pueden imposibilitar que un proceso revolucionario se desarrolle. Ahí han trabajado ellos con todo y nosotros tenemos que dar la batalla cultural también con todo, no perder esperanzas en reconquistar a masas juveniles que hoy lamentablemente han girado a la derecha y votan a tipos como Milei o tipos como Bukele, porque también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos en alguna parte nos hemos equivocado en cómo encontrar las vías de dialogar con los jóvenes, sobre todo nosotros que hemos recorrido o tenemos una experiencia mayor por los años y también por la militancia que hemos tenido, para encontrar núcleos de conjunción entre nuestra experiencia y las nuevas formaciones juveniles que se están dando en el mundo, ¿va? Sí, me parece son puntos importantísimos del debate que no se termina hoy, por supuesto. Yo enfatizaría, para seguir el discurso tuyo, algunos elementos que son también de análisis. Tomando en cuenta nuestro país, Italia, que sabemos que Europa es la cuna del marxismo, e Italia ha sido la punta más avanzada, adelantada de la lucha por un largo ciclo que empezó en 68, así, seguido hasta el inicio de los años 80, también con una guerrilla. Bueno, el marxismo, con su dialéctica, que tiene, para decirlo de manera sencilla, 3 elementos: tesis, antítesis y síntesis. Bueno, hicimos muchísima discusión en ese sentido y no era abstracta, era muy concreta, porque cada afirmación, cada palabra que se decía, cada concepto tenía que tener una correspondencia en la práctica, en la línea política, el enfrentamiento hasta de concepciones del mundo. Bueno, hoy ahí se destruyó por lo menos uno elemento de la dialéctica. Se destruyó la dialéctica, pero se destruyó la antítesis sobre todo. Entonces se destruyó la necesidad que para superar el sistema capitalista se tiene que combatirlo y llegar después, por supuesto, a una visión superior donde se toma en cuenta los errores y todo. Pero si tú destruye uno de los elementos mediante el supuesto pacifismo, mediante la pérdida total de radicalidad, como tú estabas diciendo, tú te pones de rodillas de inmediato. Recién hemos hecho con una compañera feminista del movimiento LGBT de México una conferencia interesantísima que se tendría que desarrollar, donde ella decía: cuando a mí me dicen que el movimiento feminista tiene que ser no violento y pacifista, a mí me da una rabia increíble, porque nega la violencia del sistema capitalista y del patriarcado, que es su eje principal a todo el nivel de la sociedad, ¿no? Porque es lo mismo. Por eso que no han depotenciado esta radicalidad, robándonos también los conceptos para hacer y definir nuestra lucha. No han chantajeado. Si tú hablas de resistencia, tú eres un terrorista. Entonces llegamos a lo que estamos diciendo al inicio. Antes, en los periodos revolucionarios, la mediación política ha desaparecido. Esto también ha tenido consecuencias, porque éramos el periodo de Che Guevara, que quisiera desarrollar fuego de guerrilla en todos lados del mundo, también donde no había todas las condiciones para hacerlo. Esto, por supuesto, se tiene que analizar. A un periodo donde la mediación política llega hasta el grotesque, que Mahmoud Abbas viene a tomar la mano de la fascista Meloni, que es una de las principales responsables en Europa de todas las armas que se sigue
dando al régimen sionista, en nombre de una diplomacia que nunca tiene a ver con lo que tú estabas diciendo de Cuba, donde por supuesto cuando tú gestionas un Estado tiene que articular las dos cosas, pero sin negar el elemento fundamental de los tres de la dialéctica. Esto Gramsci nos lo enseñó muy bien, pero a condiciones que a Gramsci no se lo hace una moda que no sirve para nada, que sirve por las socialdemócratas, los llamados socialdemócratas que nunca existen hoy, porque también los elementos de reforma que planteaban ellos en el siglo pasado ya desaparecieron, ya han sido diabolizados. Y bueno, el Gramsci que articula dialécticamente el consenso y el conflicto permanente, que lo que hace decir al gobierno bolivariano, seguimos también cuando hacemos una lucha no armada, armada de una idea ofensiva que sabe en algún momento flexibilizar la organización para pasar a otro elemento. Y esto lo estamos viendo como lo tibio hoy no tiene respuesta. No la tiene cuando se tiene que posicionar digamos, arrodillándose al chantaje del capitalismo que dice toma distancia de Venezuela, toma distancia del socialismo, para llegar a Polonia, donde a los países balcanes, que no por casualidad nosotros hablamos de balcanización del mundo, donde se prohíben a nivel legal hasta que de pronunciar un juicio negativo sobre el régimen israelí o hasta organizarse en un partido que tenga nombre comunista o socialista. Vamos a ver lo que pasará en Colombia con la organización de las próximas elecciones. Vamos viendo lo que pasará en Chile con esta tibieza que sigue de la misma manera chantajeada por el imperialismo. Pero vamos a ver también cómo la resistencia del pueblo venezolano que se junta, por supuesto, a la de la Patria Grande, en específico a Cuba y a la revolución sandinista, puede producir, abrir brecha, como es el título de nuestro programa. ¿Por qué abre brecha? Porque desenmáscara la dificultad que tiene el imperialismo norteamericano a gestionar una situación de tiburones en lucha entre ellos mismos, que quiere comerse toda la marmelada, digamos, pero no lo logran, no lo puede lograr, porque todo tiene la misma, digamos, el mismo interés, el mismo objetivo, como vemos con la oposición que es trampista en Venezuela. Ellos quieren, no que quiere porque son malos o son bien, claro, son malos, pero la esencia del capitalismo voraz no puede hacer nada más que combatir entre ellos mismos, y por eso que no sabemos lo que va a pasar, pero por eso que es muy probable que no logren atacar militarmente a Venezuela, porque no tiene el mismo consenso que han tenido cuando han agredido a los pueblos. Tiene una historia monumental. Es por eso que Trump que llama a Maduro. Es por eso que no es para darle el ultimátum, como dice la oposición, pero siendo un magnate, está haciendo sus cálculos. ¿Qué le conviene más? Visto que con el Venezuela puede de todo modo hacer negocio, porque la multinacional están ahí, pero tiene que hacer negocio en paridad de condiciones, cosa que para el imperialismo es imposible por hacer, pero tampoco tiene la posibilidad en su mismo MAGA, en su mismo partido, de hacer exactamente el contrario de lo que prometió en las elecciones, es decir, de no utilizar solamente las armas, sino de utilizar las armas silenciosas y mortales, que son las sanciones, como está haciendo para hacer negocio. Todo es un mundo complejo, donde la palabra de los pueblos sí abre brecha, resistiendo, como está haciendo el pueblo palestino heroicamente. La resistencia popular prolongada es la palabra, la consigna que tenemos que desarrollar toda y todo en este mundo.
Y también, ya que estamos hablando de resumir el año y de pautas que nos tienen que servir para el año que viene, valorar lo que ha sido, así como explosión de solidaridad, todo lo que los pueblos han producido en apoyo a Palestina, ¿verdad? Algo que no se veía desde hace mucho tiempo, yo diría desde la guerra de la invasión a Irak. Hubo realmente momentos muy interesantes en lo que hace a la solidaridad internacionalista, lo que, por ejemplo, en el medio del corazón del monstruo, de otro monstruo que es Gran Bretaña, Inglaterra, de pronto compañeros y compañeras de la solidaridad con Palestina lograron paralizar una fábrica de armas, y obviamente la represión vino con todo, y por eso Acción por Palestina está prohibida, sus militantes están perseguidos, algunos están encarcelados. Los otros días publicábamos una carta de una de las presas británicas pro Palestina, que está en una cárcel en Londres, y contaba cómo también allí en las cárceles inglesas se producen los mismos hechos que se producen en las cárceles israelíes, la persecución, la tortura, todo contra gente solidaria con Palestina, ni siquiera acusados de nada que tenga que ver con una acción armada, ni con terrorismo, sino que gente que se organizó para paralizar precisamente. ¿Qué gesto mayor de paz es ese que paralizar una fábrica de armamento que nutría a Israel permanentemente de insumos bélicos para matar palestinos? Y por eso lo persiguen. Y lo mismo ocurre con militantes pro-palestinos en Alemania, que están encarcelados. Pero a pesar de todo eso, las movilizaciones fueron muy importantes. Hubo países, por lo menos en Europa, en América Latina ya es menor porque es mayor la represión, que la gente colgaba las banderas palestinas en los balcones, en sus casas. Hubo movilizaciones millonarias, o sea, gente que se movilizó en sitios donde máximo se juntaban 10.000 personas. Cuando algún partido de izquierda organizaba algo, ahora se juntaban 100.000 personas. O sea, todo esto hay que valorarlo, porque Palestina fue como un cimbronazo en todos los movimientos de izquierda. Lo que pasa es que ahora el peligro es que esa gran movilización decaiga y que no dejemos solo a Palestina en este momento, porque precisamente Israel está aprovechando toda esta mentira del alto el fuego. Estos días salió Netanyahu a decir que se había cumplido con todas las garantías el alto el fuego. Quien cumplió con todas las garantías fue la resistencia, pero Israel desde el primer día violó el alto el fuego, tanto en el Líbano como en Palestina ocupada. Y eso lo hace porque sabe que tiene el apoyo y la complicidad, incluso de esos que se dicen mediadores, como Qatar y como Egipto, que sabemos que median más a favor de Israel que de la resistencia palestina. Lo que pasa es que, como tienen también a pueblos que les están diciendo hay que respaldar a Palestina, tampoco pueden jugar el rol definidamente a favor de Israel. Pero en esa mesa de negociación que se hizo en Palestina, en Qatar, y que parecía que podía posibilitar un momento de paz para el pueblo palestino, todo esto ha sido entorpecido por Israel con la complicidad de la Unión Europea. Porque si hay algo que ha quedado en este año muy, muy claro, es cómo Europa jugó, primero, de perro faldero de Estados Unidos, ya con el tema de Ucrania, y ahora con respecto a Palestina exactamente se reproduce la matriz de que más allá de las palabras, más allá de lo que pueda decir Macron o Pedro Sánchez,
ellos mismos siguen alimentando el apoyo a Israel a través de la venta de armas. Siempre se hacen los distraídos, que no, que es la empresa privada que vende el arma, pero siempre están detrás para no prohibir que se vendan esas armas. Y con Venezuela también, porque renovaron las sanciones. Esto es, bueno, Carlos, me parece que se nos fue el tiempo. Terminamos, sí, ¿verdad? Terminamos este programa del año, agradeciéndolo a todas y a todos ustedes y haciéndole un llamamiento a encontrarnos, no solamente difundiendo Abre Brecha Venezuela, los programas del año también, que son, digamos, siempre han contado este tipo de temas, pero mediante invitados e invitada especial, pero también uniéndose en la plataforma internacional comunicacional que es Rompiendo Frontera, Comunicando Alternativa. Tiene una dirección también que vamos a publicar junto con los documentos, en resumen, porque cada quien pueda aportar para multiplicar la verdad de los pueblos, que hoy es la verdad de Venezuela, de Cuba, de la Revolución Sandinista y, por supuesto, de Palestina. Rompiendo Fronteras, mundial @gmail.com, pero lo vamos a publicar en resumen latinoamericano. Le mandamos también, obviamente, recordar que todos los días estamos desde Resumen Latinoamericano enviando un diario digital a todo aquel que quiera recibirlo. Solamente comunicarse con nosotros en resumenrebel@gmail.com y que seguimos con una plataforma de programas de radio, de televisión, tratando de hacer esto que dijimos durante todo este programa, ¿verdad? Dar la batalla comunicacional contra la guerra cognitiva que plantea el imperialismo. Así que esperemos que dentro de lo que cabe, dentro del dolor que siguen pasando nuestros pueblos, el hambre, la ocupación de territorio o el genocidio, podamos en algún rinconcito de nuestras familias o de nuestras comunidades despedir este año recordando que hay presos y presas políticas, recordando que hay mucha gente pasando angustia por luchar en el mundo y renovando las fuerzas para seguir peleando en el 2026 contra este monstruo que se llama capitalismo, que se llama imperialismo, y que vamos a encontrar seguramente en enero, a mediados de enero otra vez con el público de Radio del Sur, pero también con todo lo que significan las redes a través de los videos que vamos construyendo. Sí, mandamos un abrazo a nuestro productor Eduardo Medina Guevara y por supuesto a la directora, a la presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés. Un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.